Ahora que el hermano Yu nos ha hablado de esto, por fin lo comprendemos. Aquellos que solo crean en el nombre del Señor Jesús no entrarán en el reino de los cielos. Sí. Aceptar la segunda venida de Jesús y obedecer la obra de Dios en los últimos días es el único modo de ser arrebatados al reino de los cielos. Correcto. Pero aún hay muchos hermanos y hermanas que no comprenden esta verdad. Siguen viviendo con sus fantasías. Creen que si siguen el nombre del Señor, se basan en la Biblia y escuchan a los pastores. Cuando regrese el Señor, Él los llevará al reino de los cielos. Cierto. Siguen a los pastores en su oposición y condena del Señor a su regreso y no lo saben. Claro. Me parece que lo que nuestros hermanos deben aprender con urgencia es lo que significa creer en Dios y cómo creer en Él para ser arrebatados al reino de los cielos. Cierto. Claro. Hermano Yu, Dime. ¿y si hacemos una cosa? Mañana convocaré a todos los hermanos y podrás hablar con todos. ¿Qué te parece? De acuerdo. Genial. Gracias a Dios. Mañana traeré a otro hermano y podremos hablar juntos. Mañana nos reuniremos todos para que escuchen tu palabra. Gracias a las Podemos conocer a un nuevo hermano. ¡Qué alegría! ¿Cómo crees que será el sermón? Me encantan los sermones. Más gente a las reuniones. Sí. Aquí está la hermana Yang. ¿Estáis todos aquí? Sí. Verás, en estos días el hermano Yu nos ha dado unos sermones muy profundos. Parece que el camino que habíamos tomado en nuestra fe en Dios se había desviado. Ah, sí. Sí, exacto. Escucha, lo más importante de la fe en Dios es seguir sus palabras y practicarlas en todo. Eso es obedecer su obra. Sí. Sin embargo, solo nos centramos en trabajar y predicar para el Señor y no en practicar y experimentar sus palabras. Sí. Además, los pastores que interpretan la Biblia citan todo el tiempo las palabras de Pablo y rara vez mencionan al Señor Jesús. Es cierto. De este modo, idolatramos a Pablo y seguimos su ejemplo inconscientemente. Tienes razón. Esto se aparta del camino del Señor. ¿No es esto desviarnos de nuestra fe en Dios? Sí, sí que lo es. Pero ahora por fin lo comprendemos. No creemos en el Señor por sus palabras, sino que creemos en los pastores y ancianos. ¿Cómo puede esto no equivocarnos? Sí. Somos unos necios y unos ignorantes. Pues claro que sí. Hermana, me llevo estos De libros. acuerdo. Aquí tienes. Muy bien. Y consideran las palabras de Pablo como palabras de Dios. Cierto. Los pastores y ancianos citan a Pablo, sobre todo cuando hablan del regreso del Señor. Quieren que obedezcamos al gobierno pase lo que pase. También han determinado que todo lo que condenan las autoridades es falso. En consecuencia, Dios Todopoderoso ha llevado a cabo su obra, pero nosotros no la hemos buscado. Es cierto. Además, seguimos a los que condenan la obra de Dios en los últimos días. Podemos convertirnos en pecadores para siempre, sufrir su maldición y su castigo. Las consecuencias son realmente graves. Me da mucho miedo pensar en eso ahora. Sí. Sí. Llevamos años escuchando a los pastores interpretar la Biblia, pero en vez de conocer las palabras de Jesús, solo recordamos las palabras de Pablo. De este modo, cada vez hay menos sitio en nuestro corazón para el Señor Jesús. ¿No nos estamos desviando de su camino? Es verdad. Obedecemos ciegamente las palabras de los pastores. Permitimos que fijen las normas y lo controlen todo. Creemos que para estudiar el camino verdadero tenemos que preguntarles. Es cierto. Sí, así es. ¿No es obvio que estamos idolatrando y siguiendo a los hombres? Es verdad. Pues yo no estoy de acuerdo con lo que decís. Mira, el hermano. Aquí está el hermano. El hermano Yu. Hola. Oh, es el hermano Sao. Hola, hermano Sao. Hola, hermano. Ven a sentarte. Hola a todos. Hermanos, sentaos. Toma este asiento, hermano. Debemos escuchar, no podemos perder esta oportunidad. No creemos en el Señor para esperar su regreso. Sí. Debemos aprovechar esta Damos oportunidad. gracias a Dios por sus planes. Que Él nos guíe. Ajá, bien. Hermanos, por favor, seguid con la discusión que teníais. Hermana Ma, sigue con lo que estabas diciendo. Pues seguiré. No estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Las palabras de Pablo están en la Biblia y, por tanto, fueron inspiradas por Dios y son palabras de Dios. Amén. Puede que los pastores y ancianos hablen de las palabras de Pablo un poco más que de otras, pero cuando lo hacen, siguen dando testimonio del Señor. No se apartan de la Biblia ni de las palabras del Señor. Amén. Creer en el Señor es creer en la Biblia. Cualquier cosa que sea la denominación, si se aparta de la Biblia, es una herejía. Amén. Creemos en el Señor, por lo que debemos actuar según la Biblia.
Debemos seguir las palabras de la Biblia. Sí. La Biblia es el canon del cristianismo, la base de nuestra fe. Amén. Apartarse de la Biblia es no creer en el Señor. Si nos apartamos de ella, ¿cómo podemos creer en Él? Si lo hacemos, no podemos creer en el Las Señor. palabras del Señor están en la Biblia. ¿Podemos encontrarlas en otro sitio? Si nuestra fe en el Señor no se basa en la Biblia, ¿en qué se basa? Es cierto. ¿Tengo razón, sí o no? Sí. La base Es cierto. de nuestra fe es la Biblia. La fe en el Señor no se ha basado en la Biblia durante miles de años. Sí. ¿Lo veis? ¿Qué creyentes no tienen la Biblia? Sí. Sin la Biblia no se es cristiano, eso es seguro. Los incrédulos no tienen la Biblia porque no creen en el Señor. Así correcto. De ahí que creer en el Señor es creer en la Biblia. Debemos seguir las palabras de la Biblia y aferrarnos a ella. Eso significa creer en el Señor. Amén. Si eso es creer en Dios, alabado sea el Señor. Hermana Ma, tú afirmas que al estar en la Biblia, las palabras de Pablo fueron inspiradas por Dios y son palabras de Dios. Pero eso no es muy correcto, ¿verdad? Sí. ¿Dijo el Señor Jesús que toda escritura está inspirada por Dios? ¿Dio testimonio de esto el Espíritu Santo? No. Pues no. ¿Podéis afirmar realmente que todas las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios? Cualquiera que conozca la Biblia sabe que las palabras de Dios transmitidas por los profetas están claramente señaladas. Sí. Sí. Se identifican claramente las palabras que fueron inspiradas por Dios y son de Dios y las que escribieron los hombres. Sí. Sin embargo, ninguna palabra de las epístolas de Pablo está señalada como inspirada por Dios y como procedente de Dios. Sí. Sí. ¿Cómo podéis decir que todas las palabras de Pablo son palabras de Dios? Sí, así es. Así es. ¿Era Pablo un profeta? No. No. ¿Dice la Biblia que Dios enseñó a Pablo a transmitir sus palabras? No dice nada de eso. Cierto, no lo dice. Todos sabemos que Pablo era un simple apóstol del Evangelio. Las cartas que él escribió a las iglesias solo pretendían consolar y animar a sus hermanos y hermanas en épocas muy difíciles. Correcto. Estas palabras solo representan la opinión de Pablo. Son palabras humanas. Correcto. ¿Cómo podemos decir que esas palabras provienen de Dios? Eso. Hay algo que debemos tener claro. Solo Dios encarnado puede expresar las palabras de Dios, ya que la esencia de Cristo es el propio Dios. Amén. Pablo no es más que un hombre. No es Cristo. Tanto si las palabras de Pablo están en la Biblia como si no, solo son las palabras de un hombre. Sí, así es. Este hecho es innegable. Claro. Las palabras de Dios son de Dios y las del hombre son del hombre. Las palabras del hombre nunca son las palabras de Dios. Sí. Cierto. No podemos considerar las palabras del hombre como palabras de Dios solo porque estén en la Biblia. Le Sí, estamos sí. traicionando. Si entendemos que son las palabras del hombre y aún así queremos tratarlas como palabras de Dios, ¿no estamos falseando los hechos y traicionando la verdad? Sí. Sí. ¿No es esto oponerse a Dios y blasfemar contra Él? El hermano Sen tiene razón. El hermano Sen solo lleva unos meses escuchando al Relámpago Oriental. Nunca pensé que podría hablar así. Ni hacer tantos progresos. Es genial. Parece que el relámpago oriental proviene realmente de la obra de Dios. Tiene la auténtica verdad. Sí. Oye, ¿por qué no están aquí el hermano Liu y la hermana Jian? ¿Qué pasa? No van a venir. Están escuchando el Relámpago Oriental con el hermano Seng. Oiga, Dios mío. Si el hermano Liu y la hermana Yang creen en el relámpago oriental, tenemos un problema. Sí. Ellos tienen mucho prestigio en la iglesia. Seguro que arrastrarán a otros miembros al relámpago oriental. Si esto sigue, los pilares de la iglesia, además de otros buenos creyentes, creerán en el relámpago oriental. Nuestra iglesia no podrá sobrevivir. Nunca pensé que los mejores miembros de nuestra iglesia aceptarían al relámpago oriental. Sí, todos ellos comprenden la Biblia. El relámpago oriental es muy poderoso. Continuamos intentando evitar que ellos lo busquen, pero no evitamos que estudien al Relámpago Oriental. Sí. El número de verdaderos creyentes de la iglesia no hace más que descender. Oh, anciano Sun, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer una forma de Creo que no es suficiente con expulsar a Sen Shun y a los demás. Debemos arruinarlos y humillarlos. Eso. Lo ideal sería que pidiéramos a los hermanos que oraran para que el Señor los maldijera. Es cierto, tenemos que maldecirlos. Además,
Todo el mundo le prometerá al Señor que no investigará el relámpago oriental, ni leerá las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. De este modo, ya nadie investigará el relámpago oriental. Sí. Decidme qué os parece este plan. Bien, me parece Eso es lo que es un plan buen plan. magnífico. Anciano Sun, si no queremos que los fieles escuchen al relámpago oriental, debemos decirles que Shen Shun ya ha recibido dinero del predicador del relámpago oriental. Cierto. Claro. Si no, ¿por qué habría de esforzarse tanto en creer en él? Cierto. Claro. Es verdad. El hombre vive por el dinero y por su propio interés. Sí, es verdad. Sí, cierto. Si les decimos eso, se lo creerán. Buena idea. Eso haremos. Es una magnífica idea. Correcto, esa es una buena idea. Buena idea. Además, la Iglesia ha recopilado unos folletos del Partido Comunista de China y del mundo religioso que condenan al relámpago oriental. Los hemos agrupado en un pequeño folleto. Escuchad. Tenéis que dar uno de estos folletos a cada creyente. Muy bien. De acuerdo. Así, los fieles ya no escucharán al relámpago oriental. Sí, Genial, eso haremos. Es un buen plan. Anciano Sun, al oponernos al relámpago oriental, obedecemos a las autoridades y eso concuerda con la Biblia. Cierto. Si difundimos rumores sobre ellos, ¿no estamos dando falso testimonio contra otros? ¿Qué razón tiene? El Señor Jesús ha prohibido a la gente que dé falso testimonio. ¿Lo ofenderemos al hacerlo? ¿Provocaremos su ira? Yo no me siento tranquilo con esto. Eso. ¿Y tú qué sabes? Si no lo hacemos, ¿deberíamos dejar que todos los fieles crean en el relámpago oriental? Buena pregunta. ¿Qué dices a eso? No podemos quedarnos quietos ante el relámpago oriental. Haciendo esto, protegemos a nuestras ovejas y a nuestra iglesia. Estamos siendo leales al Señor. Sí, es verdad. Claro. ¿Lealtad al Señor protegiendo a las ovejas? Eso no nos da derecho a perjudicar a nadie. ¿Cómo vamos a perjudicar a la gente? La verdad es que no lo entiendo. Si no lo entiendes, tu fe en el Señor ha sido en vano. Tenéis que verlo de esta manera. Debemos hacer lo que sea para proteger a la Iglesia. Si nuestras intenciones son buenas, no obramos mal. Amén. Claro, sí. Vosotros no os preocupéis. Solo hacedlo. Si hay algún problema, el responsable soy yo. Ahora debemos oponernos al relámpago oriental. Si esto no funciona, tengo un último recurso. Quería que hablaran un poco más de importancia a las palabras de Pablo. Hermanos y hermanas, el problema del que acabamos de hablar es muy importante. Afecta al hecho de que nuestra fe en el Señor pueda obtener su aprobación y que podamos ser llevados al reino de los cielos. Correcto. En verdad, muchos creyentes del mundo religioso piensan que creer en el Señor es creer en la Biblia y seguir la Biblia es creer en el Señor. Entonces, decidme, ¿concuerda esta idea con las palabras del Señor? ¿Acaso el Señor Jesús dijo alguna vez que seguir la Biblia es creer en el Señor? No estoy segura, pero creo que no. Según este punto de vista, creer en el Señor es creer en la Biblia y hay que actuar conforme a la Biblia. Seguir la Biblia es creer en Dios. Por un momento, pensad todos en los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Su fe en Dios seguía la Biblia, se aferraban a ella, ¿no es cierto? Correcto. Lo es. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, no lo aceptaron ni lo obedecieron. Por el contrario, lo juzgaron y condenaron porque sus palabras y su obra iban más allá del Antiguo Testamento. Fue juzgado y cruelmente condenado por blasfemia, porque él expresaba las palabras de Dios, y por ese motivo fue ajusticiado en la cruz. Es verdad. A la luz de este hecho, ¿podemos decir que creer en el Señor es creer en la Biblia y que seguir la Biblia es creer en el Señor? No sabría qué decir. Nunca me lo he planteado. Necesariamente. Cuando anteponemos la Biblia a todo lo demás, significa eso que tememos y engrandecemos al Señor. Cuando tenemos una fe ciega en la Biblia, significa eso que obedecemos y adoramos al Señor. ¿Significa que seguimos la voluntad de Dios? No. No.
Algunos creyentes solo creen en la Biblia y la siguen. Ellos no pueden engrandecer al Señor, ni practicar y experimentar. Sus palabras no buscan la verdad ni obedecen la obra de Dios, ni siguen su huella. Incluso se oponen a Dios de forma fanática basándose en las palabras literales de la Biblia. ¿No son acaso unos fariseos hipócritas? ¿No son unos anticristos que consideran a Dios como su enemigo? Sí, ni siquiera son sepulcros blanqueados. El Señor Jesús reprendió una vez a los fariseos. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús expuso con claridad la fe imperfecta de los fariseos. La fe en Dios de los fariseos solo se basaba en la Biblia. Actuaban según la Biblia. La anteponían a todo lo demás y creían que siguiéndola les daría la vida eterna. Sin embargo, no aceptaban la verdad expresada por el Señor Jesús. Preferían seguir la Biblia antes que al propio Jesús. Se obstinaban en aferrarse a la Biblia y hacían interpretaciones literales de sus textos para atacar a Jesús. Negaban las verdades expresadas por él. Y finalmente, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Por eso fueron maldecidos y castigados. Sí, esta es la verdad. Por tanto, vemos que si un creyente solo cree en la Biblia y la idolatra, pero reniega de Cristo encarnado y rechaza la obra y la guía de Dios, seguro que no recibirá su elogio. Decidme, ¿tengo razón? Sí, claro, me parece pensado. Hermanos, leamos dos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Id a la página 944. Leamos juntas. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia. En lugar de decir a las personas que crean en el Señor, es mejor decir que lo hagan en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en lugar de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado a la Biblia. De esta forma, las personas adoran a la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida. Y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas ven la Biblia como algo tan elevado como Dios. Y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo. Pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Creen en mi existencia solo dentro del alcance de la Biblia. Para ellos, yo soy lo mismo que la Biblia. Sin la Biblia no hay yo. Y sin mí no hay Biblia. No prestan atención a mi existencia. Y tampoco a mis acciones. Sino que dedican una atención extrema a todas las palabras de la Escritura, y muchos de ellos incluso creen que yo no debería hacer nada que quisiera a menos que en la Escritura estuviera predicho. Le atribuyen demasiada importancia a la Escritura. Se puede decir que ven las palabras y expresiones como demasiado importantes. Hasta el punto de que usan versículos de la Biblia para medir cada palabra que digo y para condenarme. Lo que buscan no es el camino de la compatibilidad conmigo, ni siquiera el camino de la compatibilidad con la verdad, sino el camino de la compatibilidad con las palabras de la Biblia. Y creen que cualquier cosa que no se ciña a la Biblia, sin excepción, no es mi obra. ¿No son esas personas los descendientes sumisos de los fariseos? Los fariseos judíos
Usaron la ley de Moisés para condenar a Jesús. No buscaron la compatibilidad con el Jesús de ese tiempo, sino que diligentemente siguieron la ley al pie de la letra, hasta el grado de que finalmente clavaron en la cruz al Jesús inocente, habiéndolo acusado de no seguir la ley del Antiguo Testamento y de no ser el Mesías. Entonces, ¿cuál era su esencia? ¿No era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas y cada una de las palabras de la Escritura, mientras que no prestaron atención a mi voluntad, ni a los pasos, ni a los métodos de mi obra. No eran personas que buscaran la verdad, sino que rígidamente siguieron las palabras de la Escritura. No eran personas que creyeran en Dios, sino personas que creían en la Biblia. En esencia, eran simples perros guardianes de la Biblia, con el fin de salvaguardar los intereses de la Biblia, de sostener la dignidad de la Biblia y de proteger la reputación de la Biblia. Llegaron tan lejos que clavaron en la cruz al misericordioso Jesús. Lo hicieron solamente en aras de defender la Biblia y por el bien de mantener el estatus de todas y cada una de las palabras de la Biblia en los corazones de las personas. Prefirieron abandonar su futuro y la ofrenda por el pecado para condenar a muerte a Jesús, que no se conformaba con la doctrina de la Escritura. ¿No fueron lacayos de todas y cada una de las palabras de la Escritura? Sí. Dime, ¿no se refieren a nosotros estas palabras? Las palabras de Dios Todopoderoso concuerdan con nuestras circunstancias. Llevamos muchos años creyendo en el Señor y en verdad considerábamos la Biblia como si fuera el Señor, como si vivir según la Biblia concordara con la voluntad del Señor, que el Señor está con nosotros y veneramos la Biblia. Sí. Si pongo la Biblia cerca de la almohada antes de dormir por las noches, creo que el Señor está junto a mí y que me protege y guarda. Mi corazón está tranquilo y duermo bien. Sí, es cierto. Decíamos que ya teníamos la salvación de Dios porque estaba en la Biblia. No me daba cuenta de que al decir eso, estaba sentenciando que Dios solo estaba en la Biblia. Por ello, no estudié la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Oh. ¿Cómo hemos sido tan necios e ignorantes? Eso es Hermanos y hermanas, las palabras de Dios Todopoderoso nos descubren los mayores errores y desviaciones de la fe en Dios del mundo religioso. Cierto, cierto. Según nuestras experiencias previas de fe, parece que hemos creído en el Señor sin haber practicado ni experimentado sus palabras. Nunca buscamos la verdad de las palabras del Señor, ni recibimos la iluminación del Espíritu Santo. Nunca nos centramos en encontrar la voluntad del Señor en sus palabras. El resultado fue que no seguimos nunca el camino del Señor y que nunca lo conocimos de verdad. Sí. Solo creíamos que si memorizábamos pasajes bíblicos, Dios estaría en nuestro corazón. Creíamos que sabiéndonos la Biblia significaba que conocíamos a Dios. Hasta creíamos erróneamente que si sabíamos explicar la Biblia y memorizar muchos textos, estaríamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, no se trata solo de aprendérselos de memoria. Todos los creyentes anteponen la Biblia a todo lo demás. La Biblia ya ha sustituido al Señor en sus corazones. Sí. Todos creen que exaltar y seguir la Biblia es exaltar y dar testimonio del Señor. Sí. En realidad, estos actos se apartan de la voluntad y del camino del Señor. Cierto. Cierto. Esto es especialmente cierto con la aparición de la obra del Señor en los últimos días. Hay quienes siguen aferrándose a la Biblia y esperan ver cómo el Señor desciende sobre las nubes. No buscan la obra ni la manifestación del Espíritu Santo. Aunque han oído el testimonio de la Iglesia de Dios Todopoderoso, de que el Señor ha regresado, que Él es Dios Todopoderoso y que está expresando la verdad y realizando su obra del juicio en los últimos días, ellos no buscan la aparición y la obra de Dios. Incluso siguen a los ancianos y pastores en su negación, juicio y condena de Dios Todopoderoso. Se han transformado en gente que cree en Dios, pero que se opone a Él. Dios los abandonará, los arrojará al gran desastre y los castigará. Esto ocurre cuando la gente cree en la Biblia y la venera,
y confina a Dios dentro de los límites de la Biblia, siguiendo inconscientemente el camino de oponerse a Dios. Dios maldijo a los fariseos porque se aferraban a la Biblia y se oponían al Señor Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender de su fracaso? Es un auténtico error que los creyentes sigan las palabras de la Biblia. Debemos practicar y experimentar las palabras del Señor. Debemos buscar la verdad de sus palabras y recibir la obra del Espíritu Santo. Esto es especialmente cierto al regreso del Señor. Cuando oigamos que alguien da testimonio de su venida, debemos buscar la obra y las palabras actuales de Dios. Así, podremos seguir las huellas de su obra y seremos llevados ante su trono. Disfrutaremos de la provisión del agua de vida, recibiremos la verdad, la vida y la salvación y entraremos en el reino de los cielos. Amén. Grandes palabras de Dios Todopoderoso. Y lo que decís es muy práctico y cierto. Sí. Gracias a Dios. Alabado sea. Creemos en el Señor, pero nunca hemos entendido la relación entre el Señor y la Biblia. Creemos en el Señor, pero no lo engrandecemos. Y en cambio, le damos más importancia a la Biblia. Anteponemos los pasajes de la Biblia a todo lo demás. Efectivamente. Solo memorizábamos pasajes muertos de la Biblia, pero no obedecíamos al Señor y no practicábamos sus palabras. Sí, así es. Esto es especialmente cierto en cuanto a su regreso. Yo me aferraba a la Biblia, pero no buscaba la obra ni la manifestación del Espíritu Santo. Así es. Hoy que alguien predicaba que el Señor había regresado y era Dios Todopoderoso y su obra del juicio en los últimos días, no investigué este hecho. Por el contrario, seguí a mis pastores en su oposición y condena. Al creer así en el Señor, ¿en qué nos diferenciamos de los fariseos hipócritas? Creemos en el Señor, pero no sabemos que nos oponemos a Él. Sin duda es así. Si Dios Todopoderoso no hubiera revelado esto, de no ser por sus palabras, nadie habría conocido las desviaciones ni los errores de su fe. Efectivamente. En realidad, antes de que Dios hablara o iniciara su nueva obra, nuestra fe en el Señor, según la Biblia, no estaba equivocada. Porque la Biblia es el testimonio de Dios. Recopila sus palabras y su obra durante las eras de la ley y de la gracia. Así es. Al leer la Biblia tomamos conciencia de la existencia de Dios. Aprendemos su omnipotencia, cómo creó los cielos y la tierra y cómo reina sobre todas las cosas. Sí. Podemos ver lo que Dios dijo e hizo en las dos etapas anteriores a su obra. Sus deseos y exigencias para toda la humanidad. Sus muchos hechos revelados a la humanidad. Sí, correcto. En concreto, la Biblia incluye la obra de redención del Señor Jesús en la era de la gracia. La abundante gracia que Él otorgó a la humanidad. Y nos permite ver el verdadero amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Gracias al Señor. Es verdad. Si no tuviéramos la Biblia, sería difícil para nosotros entender la obra anterior de Dios. Sí, por supuesto. Por eso, la Biblia se ha convertido en un libro clásico y necesario para los creyentes. Sí. La Biblia es muy valiosa para creer en Dios, para reconocerlo y para seguir el camino verdadero. Sí. Sin embargo, por muy valiosa que sea la Biblia y por mucho que haya aportado a la humanidad, no representa a Dios ni a la obra del Espíritu Santo, y menos aún, sustituye a Dios en la obra de salvación. ¿No es cierto, hermanos? Sí, es verdad. Es un hecho. Dios es el Señor de la creación y fuente de toda vida. Dios provee a la humanidad un caudal constante e inagotable de vida. Amén. Sin embargo, la Biblia solo es un libro de historia sobre la obra anterior de Dios. ¿Cómo puede equipararse a Él? No puede equiparse al mismo nivel que... La Biblia es la Biblia y Dios es Dios. Son dos entidades muy distintas. Creer en la Biblia no significa creer en Dios. Decidme, ¿tengo razón? He entendido que la Biblia solo es una recopilación limitada de la obra y las palabras de Dios, mientras que Dios es vivo y verdadero, fuente de toda vida. Es verdad. La Biblia nunca se puede comparar con Dios. Esto me recuerda a una historia que me gustaría contaros. No es que tenga mucho que ver, pero puede ilustrarnos. ¿Qué historia? Cuéntanosla. Pues resulta que había una vez un padre que escribió una carta a su hijo. Todos los días, el hijo agarraba fuertemente la carta y lloraba a mares.
ansiaba el regreso de su padre para estar con él. Un día, el padre regresó desde tierras muy lejanas. ¿Adivináis qué pasó? Es cierto. El hijo no lo aceptó y dijo que la carta representaba al padre. Decidme, ¿este hijo no es un auténtico necio? Sí. ¿No debe ese padre regañar a su hijo? Sí. Creo que esa es una buena analogía. Explica el problema. Sí. Puede verse entonces que antes creíamos que la Biblia representa al Señor y la fe en ella es la fe en el Señor. Pero este punto de vista no es válido. Sí. Tienes toda la razón. Alabado sea Dios. Por ello, nuestra fe en Dios no puede basarse en la Biblia. Debemos basar la fe en lo que dice Dios y en lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el principio más importante de la fe. Sí. Si no comprendemos este hecho básico de la fe en Dios, ¿no somos muy necios e ignorantes? Sí. Ocurre igual que en la era de la gracia, cuando Jesús apareció y realizó su obra. Podía recibir el hombre la obra del Espíritu Santo con solo leer el Antiguo Testamento, pero sin aceptar las palabras ni la obra de Jesucristo. No. ¿Podía recibir la gracia y la salvación? Claro, por supuesto que no. Correcto. Es obvio que no. Entonces, el Señor Jesús ha regresado en los últimos días como Dios Todopoderoso y está expresando la verdad y realizando su obra de juicio. ¿Podríamos nosotros, que únicamente seguimos la Biblia y la obra del Señor Jesús, recibir la obra del Espíritu Santo y la salvación de Dios en los últimos días? Claro que no. No podemos adaptarnos así a la Biblia. Correcto. Por eso, cuando Dios Todopoderoso realice su nueva obra, en los últimos días es necesario buscar la verdad en sus palabras, escuchar su voz, Es cierto. seguir la huella de su obra Así es. y experimentar el juicio y el castigo de sus palabras. Solo de esa manera recibiremos la verdad, lo conoceremos a Él. Cierto. Y alcanzaremos la purificación y la salvación. Con esta fe recibiremos el elogio de Dios. Amén. Amén. Mi corazón ardiente. Qué palabras tan hermosas, dice el hermano. Nada hay más preciado que el elogio del Sus Señor. hermanos son como un bálsamo para mi alma. A ti te debo seguir la verdad.